Bien, que Dios nos bendiga grandemente. Vamos a iniciar entonces el tema el día de hoy. Hay mucha información que vamos a estar compartiendo aquí en el programa, ¿verdad? Que estamos tratando directamente con lo que es Israel, ¿verdad? En las profecías bíblicas. Israel entonces en las profecías bíblicas. Bien, estamos tratando, y esta será la segunda parte del Salmo 83. En nuestro canal en YouTube está la primera parte, y hoy estaremos hablando de la segunda parte, donde vamos a estar tocando información muy importante, muy relevante, en relación a la descripción de este Salmo, que hemos dado ya lectura en la parte primera que tenemos en nuestro canal de YouTube, que lo hicimos la semana pasada. Y por supuesto vamos a hacer un repaso rápido del texto del Salmo 83, ¿ya? Y luego vamos a estar entregando, por supuesto, toda la información que traemos para el día de hoy en relación a lo que quiero compartirles. Bueno, el Salmo 83 es un salmo de Asaf, ¿verdad? Pero que tiene una connotación muy importante y que es una alusión directa relacionada a Dios, Israel y los enemigos de Israel, ¿ya? El texto, nos da mucho énfasis en lo que tiene que ver la aflicción a la que se enfrentaría la nación de Israel en el último tiempo, en el tiempo final, en el postrer tiempo, en el tiempo actual. Según hemos analizado en la primera parte, hemos identificado, ¿verdad?, los enemigos de Israel, los enemigos regionales de Israel, descritos en este precioso salmo, y que son expresados técnicamente como una confabulación de los vecinos regionales en contra de Israel. Y una de las cosas que destaca principalmente este salmo, que dije no lo vamos a leer en detalle para avanzar en lo que traemos el día de hoy, pero una de las cosas que me llama más la atención en este salmo es lo que ocurre allá, por ejemplo, en el versículo 12, ¿verdad? En el versículo 12, donde dice lo que han pensado los enemigos de Israel, y que es que han dicho: heredemos para nosotros las moradas de Dios. Es decir, habría entonces en el postrer tiempo, en el tiempo que hoy estamos viviendo, una necesidad, podríamos decir, una ambición sin precedente de estos enemigos de Israel para querer tomar posesión de las moradas de Dios, ¿ya? Y eso es muy importante que lo podamos entender, porque entonces estamos diciendo que hay un interés regional de los enemigos de Israel de querer tomar, ¿verdad?, lo que de Dios es y lo que Dios ha entregado a su pueblo, el pueblo de Israel. Y según hemos analizado, acá tenemos ya, usted está viendo en pantalla, todo lo que es los vecinos regionales de Israel. Los hemos identificado también en el tiempo que se escribió, que se escribió este salmo, y también, por supuesto, durante toda la historia de Israel siempre ha estado rodeado de enemigos, y ahí está la descripción de cada uno de ellos. Pero ocurre que en el tiempo actual no es diferente la situación, porque esto ha cobrado mucha relevancia con todo lo que tiene que ver, y a partir del 14 de mayo de 1948 para acá, Israel ya ha cumplido 76 años como Estado, como nación, y eso ha traído un sin precedente oposición y adversidad de gran parte de lo que es, del 90%, podríamos decir,
desde 1947 para acá, todo un levantamiento en contra del mundo judío, hebreo, de parte del mundo árabe, mayormente musulmán radical, de querer exterminar, de querer erradicar al mundo judío de prácticamente del estado de donde ellos se les ha permitido, ¿verdad?, poder vivir y establecerse. Ahora, esto, la oposición que Israel ha tenido que hacer frente desde su existencia, desde el 14 de mayo de 1948, no es nada nuevo, vaya. Israel siempre ha tenido que estar enfrentando constantemente adversidades y enemigos que lo que han querido es la destrucción del Estado de Israel. Lo podemos datar, por ejemplo, usted sabe que cuando Dios llamó a Abraham de la tierra de Ur de los caldeos, ¿verdad? Él se vino con una promesa hacia la tierra de Canaán, luego la bendición de la promesa vino sobre Isaac, luego sobre Jacob, y luego vinieron los 12 patriarcas, los 12 hijos de Jacob, y posteriormente Israel o el pueblo hebreo fue a dar a Egipto. Estuvo 400 años como esclavo en Egipto. Y posteriormente de eso salieron rumbo a la tierra prometida que llegaron 40 años después, pero ya no bajo el liderazgo de Moisés, sino bajo el liderazgo de Josué. No se olvide que Moisés llegó, ¿verdad?, hasta lo que sería entonces el Monte Nebo, que es la parte sur oriental del Mar Muerto, ¿verdad? Y toma entonces la dirección después Josué. Y Josué es el responsable, escúcheme con atención, de distribuir las tierras a los descendientes. Distribuye las tierras. Las tierras tienen que ser distribuidas de mano de la conquista. Y ahí empieza un tiempo donde Israel tiene que conquistar. Posteriormente viene de la distribución. Después viene el tiempo de los jueces. Después viene el primer rey de Israel, el rey Saúl. Después viene el rey David, el rey Salomón, que fue el tiempo donde tuvo mayor apogeo la nación de Israel como tal. Después de eso, aproximadamente en el año 931 antes de Cristo, ¿verdad?, el reino de Israel, el reino unificado, se divide y queda el reino del norte, el reino de Samaria, de Israel, cuya capital fue Samaria, y el reino del sur, el reino de Judá, cuya capital fue el reino de Judá, cuya capital fue Jerusalén. El reino del norte fue tomado por los asirios en el año 722 y el reino del sur fue destruida Jerusalén en el 586 por el imperio babilónico. Después de eso, ¿verdad?, vino la deportación de los 70 años del pueblo hebreo en Babilonia. Después fueron los persas, los medo-persas, los que subyugaron a los babilónicos. Después vino la orden, ¿verdad?, a través de Persia, a través de los reyes Darío, Artajerjes, ¿verdad?, Ciro, para que volvieran a restaurar Jerusalén, etc. Después vinieron los griegos, después de los persas, después de los griegos vinieron los romanos, después vino el tiempo de Jesús, y en el año 70 aproximadamente de nuestra era, Jerusalén por el imperio romano fue completamente destruido. Y nunca más. Y los judíos fueron dispersos por todo el mundo. Nunca más se supo de la unificación. Y no fue sino hasta la segunda, después que culminó la Segunda Guerra Mundial, toda esa parte de la tierra de Canaán, ¿verdad?, estaba tomado por el Imperio Británico hasta eso del 1946. A fines de 1946 al 1947, y el imperio británico entonces entrega
a la Organización de las Naciones Unidas para que sean ellos los que den la responsabilidad a una partición, ¿verdad? Porque para aquellos entonces habían palestinos en aquellos entonces, y después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, ¿verdad? De Hitler y todo lo demás, los judíos europeos comenzaron a llegar de diferentes partes del mundo hacia la tierra prometida, y de ahí comenzó entonces todo un levantamiento hasta el día de hoy, que Israel ya ahora el 14 de mayo del año 2024 cumplió 76 años y ha tenido que sufrir, por supuesto, levantamientos sin precedentes. Pero ahora vamos a ir aterrizando. Esa fue una introducción para que nosotros entendamos más o menos la historia de Israel, ¿ya? Y entonces nos vamos a encontrar con un escenario donde este salmo de Asaf, va a poner en contexto el tiempo final para Israel. Y vaya que sí es verdad, porque según nosotros hemos hablado, a partir del 7 de octubre del año 2023, Medio Oriente ya no es el mismo. Los Estados Unidos de América, que se consideraban garante de seguridad para toda esta región, lamentablemente ya al parecer no dan el ancho. ¿Y por qué no dan el ancho? Porque lamentablemente toda la zona de Medio Oriente se ha vuelto de manera inestable, de una manera sin precedentes. Y entonces vamos a comenzar ahora a analizar algunas cosas que son muy relevantes entonces en relación a lo que comenzaremos a ver. Bien, vamos a trasladarlo inmediatamente entonces nuestra gráfica hacia Medio Oriente para poder ubicarnos. Ya nosotros sabemos dónde está Israel, ¿cierto? Estamos mirando ya la gráfica. Pero ¿qué pasó a partir del 7 de octubre en adelante? Ya todos conocemos nosotros el levantamiento que empezó, que actualmente se entiende que al parecer, vamos a ir allá a los hechos actuales, al parecer los servicios de inteligencia de Israel, al parecer manejaban información de que algo se estaba gestando, ¿verdad?, aquí en la Franja de Gaza, y que era cuestión de tiempo de que en algún momento esto iba a gatillar en una revuelta, en una invasión prácticamente en contra de la nación o en contra del Estado de Israel. Al parecer no hubo una buena conexión o no se entendieron entre lo que era el servicio de inteligencia de Israel y por supuesto la ala militar, y no se tomaron las precauciones correspondientes a esta inminente acecho. Y entonces el 7 de octubre del año 2023 viene a conocerse este hecho como el mayor ataque que la nación o el Estado de Israel recibe, el mayor después de lo que sería en este caso el holocausto por Hitler, donde murieron más de 6 millones de judíos. Entonces es una cuestión sin precedente. ¿Qué sucedió acá? Hubo una invasión dirigida, ¿verdad?, por dos grupos, por supuesto completamente radicalizados, obstinados, que militan en Gaza. Por supuesto nos vamos a limitar a mencionar algunos nombres, porque como estamos saliendo por YouTube también nos pueden restringir, y eso es importante que los hermanos puedan entender cuando vean este estudio. Pero estos dos grupos militantes radicales, e inclusive el mismo grupo, ¿verdad?, que es denominado Hamas, ¿verdad?, que gobierna la Franja de Gaza a partir del 2006, cuando el 2005-2006, ¿verdad?, Israel se retira de la Franja de Gaza y hay elecciones. No se olvide que este grupo Hamas tiene un ala militar y un ala también política. Y cuando ganan las elecciones Hamas en la Franja de Gaza, se hacen del poder,
y también expulsan de la Franja de Gaza todo lo que es Al-Fatah. Bueno, los palestinos principalmente tienen una ala política que gobierna actualmente en todo lo que es el territorio de Cisjordania, que es esta parte, Judea, Samaria, Hebrón y toda esta parte. Y entonces prácticamente la OLP, o la Organización para la Liberación Palestina, es expulsada, con su partido Al-Fatah, es expulsada de la Franja de Gaza y queda entonces a partir de 2006 en adelante gobernando Hamás en la Franja de Gaza. ¿Y qué ocurre? Israel se retira y no queda ningún hebreo, ningún judío en la Franja de Gaza, y entonces Hamás toma todo el liderazgo sobre la Franja de Gaza desde el sur, ¿verdad?, que limita en el cruce de Rafah, ¿verdad?, lo tenemos acá con Egipto, y se extiende esta Franja de Gaza hacia el norte, por toda la costa del Mediterráneo, hacia llegar hasta las ciudades más al norte de la Franja de Gaza, como estas ciudades que usted está viendo acá. Y esto es entonces la Franja de Gaza. Pero ¿qué ocurre? El 7 de octubre del año 2023 todo cambia en la panorámica de Israel. Algo ocurrió que ya dejó de ser seguro en Israel, y todos los sistemas se ven vulnerados. Desde la Franja de Gaza son lanzadas cientos y cientos de miles de cohetes hacia la tierra del Estado de Israel, y usted sabe que el Estado de Israel, primero la confianza que tienen ellos es en el Dios del cielo, en el Todopoderoso, pero también Israel mantiene sistemas como los que vamos a ir mirando ahora, y quiero que me mire esto por favor, lo que vamos a estar compartiendo ahora. Uno de los sistemas más efectivos en Israel actualmente y en el mundo activo es entonces la cúpula de hierro. ¿Y qué es este sistema? Vamos a ir analizando muchas cosas muy importantes a la luz de lo que dice la palabra del Señor también, y en relación a los hechos de Israel. ¿Qué es lo que es entonces este sistema? ¿Y cómo funciona? Ahí lo estamos mostrando ya en su pantalla. Cuando comenzaron los ataques entonces del 7 de octubre en adelante, el sistema cúpula de hierro, el sistema desarrollado por el gobierno de Israel, que tiene por supuesto una capacidad del 90% de intercepción, de interceptar a los cohetes o misiles enemigos, y que tiene, por supuesto, la responsabilidad y tiene la probada en terreno, ¿verdad?, la efectividad sobre el 90% de efectividad. Significa que de 10 cohetes que son lanzados de la Franja de Gaza, como aparece en la parte número 1, 9 intercepta el sistema de Iron Dome o cúpula de hierro, ¿verdad?, que a través de sus sistemas de alta tecnología detecta el cohete lanzado, define su trayectoria, ¿verdad?, lo intercepta. Si es que este cohete va a llegar a algún lugar poblado, lo intercepta, pero si digamos el sistema electrónico de alta tecnología detecta que este cohete simplemente va a caer en lugares como el desierto, etcétera, no lo intercepta para darle prioridad a los que sí pueden estar cayendo o caer propiamente tal en un sistema poblado. Y acá tenemos, por supuesto, nosotros todo lo que es el proceso. Bueno, ahí está descrito el proceso de lanzamiento, pero también es importante que podamos entender nosotros el rango de cobertura y la velocidad con que este sistema Iron Dome o cúpula de hierro como arma principal para contrarrestar los cohetes lanzados de Gaza está realizando. Por ejemplo, todo lo que es la parte, acá está la Franja de Gaza, en esta parte, ¿verdad?
Y entonces todo lo que es esta parte azul fuerte, tienen 15 segundos desde el momento que el cohete sale de la franja de Gaza, hay 15 segundos para refugiarse. Ya en Askelon es un poco más, 30 segundos. En Asdod, ¿verdad? Ya son prácticamente 30 segundos y así sucesivamente. Entiéndase que la gran parte de las construcciones en Israel están basadas, por supuesto, y tienen búnkers para poder refugiarse de estos lanzamientos. Bueno, la mayoría de los lanzamientos, y esto es importante que usted lo pueda entender, de la franja de Gaza, desde a partir de ese entonces, no los tanto Hamas como la Yihad Islámica, ellos no tienen misiles de alta precisión, pero sí son capaces en aquellos entonces y a partir desde ahí para acá de lanzar cohetes. Ahora, los cohetes que también lanzaban no son cohetes dirigidos directamente a ciertos lugares, sino que ellos los lanzan y por una cuestión de gravedad van a caer en algún lugar. No determinado por ellos, pero sí determinado por el sistema de Iron Dome o de cúpula de hierro para poder interceptarlo. Ahora, lo que es importante acá, o lo que es determinante, que aunque la capacidad de cohetes no es tan tecnológica, el problema es que al tirar no sé, un 100, 150, 200 cohetes por media hora, eso va a permitir que el sistema de cúpula de hierro pueda sufrir un colapso y no interceptar a todos, y eso fue lo que en realidad ocurrió, y comenzó a caer sobre ciudades pobladas, sobre los kibbutz. Bueno, los kibbutz son pueblos que estaban alrededor de la franja de Gaza. Son kibbutz, son pueblitos, ¿verdad? De pobladores, de gente que estaba por esta región, ¿verdad? Y que fueron atacados por esos cohetes que cayeron como lluvia, y también, por supuesto, con todos los milicianos de Hamas y de la Yihad Islámica que sobrepasaron las vallas y ¿verdad? Y se adentraron, invadieron el Estado de Israel, que por consecuente dio un resultado de muerte de 1.200 personas, la mayoría de ellos hebreos, algunos turistas que estaban también para aquellos entonces en aquel lugar. Ahora, ¿por qué quise hacer mucho énfasis en esto? Porque esto va a cambiar la historia, damas y caballeros. A partir desde ahí en adelante, todo cambió. Israel comenzó a tener no solamente este frente hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy Israel, bueno, ya al parecer ha sacado gran parte de todo lo que es la infraestructura militar. Israel, vamos a estar dando más detalles más adelante. Pero desde ahí en adelante Israel tuvo que hacer frente no solamente a estos enemigos, todo lo que es el régimen iraní, por supuesto, avala todo estos levantamientos, y lo que es el líder del eje de la resistencia en este caso es Irán. Eso es importante que lo podamos entender. Irán, y que serían entonces los actuales o los antiguos persas en este caso, ¿ya? Bien, ¿y qué ocurre? Irán entonces comenzó a fortalecer, y siempre lo ha hecho, comenzó a fortalecer el llamado eje de la resistencia. ¿Y qué es el eje de la resistencia? Es aliados de Irán que están apoyando la causa palestina, dicen ellos, a través del levantamiento para destruir el Estado de Israel. De hecho, déjeme decirle algo más. Hamas, que milita en la Franja de Gaza, en su carta de fundación, ellos tienen como principal objetivo erradicar a los judíos o a los hebreos de la tierra, de esta tierra del Estado de Israel. ¿Y sabe lo que ellos dicen? Hay que conquistar Palestina, hay que hacer toda la tierra palestina desde el río, ¿verdad?, hacia el mar. ¿A qué se están refiriendo ellos? Esto es el río Jordán. Aquí está el mar de Galilea, ¿cierto? El mar de Galilea. Y este es el río Jordán que se desplaza hacia el sur para llegar hacia el Mar Muerto. Entonces ellos quieren establecer todo
tomar control de todo lo que es que ellos llaman tierra de Palestina, ¿verdad? Y tomar el control sobre todo esta tierra del río hacia el mar. Y esa es la proclamación que ellos tienen. Y por eso es que se ha levantado ahora con más fuerza que nunca el eje de la resistencia para tratar de erradicar a los hebreos y echarlos, prácticamente expulsarlos de esta tierra. Entonces, desde ahí en adelante, Israel ha tenido que lidiar con muchos frentes, como les venía diciendo. Irán bueno, esto es cosa de simplemente estudiar la historia de todas las guerras que Israel ha tenido que enfrentar desde su establecimiento como nación a partir del 14 de mayo de 1948. Eje de la resistencia que se ve reflejado, por supuesto, en la Franja de Gaza, con lo que es Hamas y la Yihad Islámica. Eje de la resistencia también que apoya a las insurrecciones o a los levantamientos desde Cisjordania, donde está, por supuesto, todo lo que es el mundo palestino. La mayor concentración de palestinos está en este lugar también, una gran cantidad de concentración de palestinos. Tenemos también, como parte del eje de la resistencia, en el norte, que vamos a estar dando detalles más adelante sobre esto, en el norte de Israel y en el sur del Líbano, que sería entonces Hezbollah. Y como eje de resistencia también tendríamos en Siria las milicias pro-iraní en Siria, que por supuesto buscan la destrucción completa del Estado de Israel. Por eso es que en estos días usted también ha visto que Israel ataca a Damasco, ¿no? Damasco, usted sabe que ha sido siempre la capital de Siria y ha sido, ¿verdad? Damasco muy frecuentemente atacada por el Estado de Israel. ¿Y por qué Israel lo hace? Porque hasta aquí llegan, ¿verdad? Hasta Damasco, capital de Siria, y por supuesto llega todo lo que tiene que ver con el cargamento o los convoy propiamente tal, directamente desde Irán. Desde Irán llegan hacia Hezbollah, ¿verdad? Hezbollah se denomina el Partido de Dios. Bueno, el nombre Hezbollah es un acrónimo para referirse al Partido de Dios, que fue fundado, ¿verdad?, para tratar también con la misma intención de poder desestabilizar el Estado judío y poder exterminar a los hebreos, ¿ya? Pero también durante todo este levantamiento se impulsó otro grupo que está a 1500, a 1800, 1700 kilómetros de Israel, llamado los rebeldes hutíes de Yemen. Ya, esto es muy importante que lo podamos entender, porque Yemen es un país que está en guerra con Arabia Saudita. Bueno, los rebeldes hutíes están constantemente levantándose en contra de lo que es Arabia Saudita, ¿ya? Pero a partir del 7 de octubre en adelante, los yemeníes comenzaron a hacer dos actividades que no estaban realizando. Número uno, comenzaron a lanzar misiles. Y ojo acá, porque estos rebeldes hutíes comenzaron a lanzar misiles, y aquí no son cohetes como los que lanza, ¿verdad?, Hamas de la Franja de Gaza hacia Israel. No son cohetillos, ¿verdad?, que tienen un valor de... Dicho sea de paso, voy a dar un dato aquí. Los cohetes más sencillos que lanza Yihad Islámica y Hamas de la Franja de Gaza hacia Israel no tienen un costo más de 900.000 o 1 millón de pesos en lo que es plata chilena. Pero los interceptores de la Iron Dome o de la cúpula de hierro, que tiene que contrarrestar eso, es decir, los sistemas que interceptan lo que yo les mostré anteriormente, estos sí tienen un valor más elevado. Tienen un valor aproximado de 18 a 19 millones de pesos. Sale lanzar solamente un misil de la cúpula de hierro para contrarrestar un cohete lanzado de la Franja de Gaza. Es que interesante lo que estamos hablando, ¿eh?
Ahora, ¿por qué yo hago este énfasis? Porque eso, por supuesto, trae un desgaste en lo que es la economía y la estabilidad del país. Ahora, ¿por qué yo también hago este punto? ¿Por qué? Porque los rebeldes hutíes que han sido armados a gran escala, sabiendo lo que evidentemente venía, que fueron armados por Irán, no es la misma distancia de la Franja de Gaza a Israel que de Yemen hacia Israel. Los rebeldes hutíes están lanzando misiles de drones, por supuesto, drones también, y misiles, ¿verdad?, balísticos, que cruzan todo el Mar Rojo. Ellos no lo pueden tirar por Arabia Saudita, porque inmediatamente por Arabia Saudita serían interceptados. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos lanzan sus misiles y sus drones, y estos se van por el Mar Rojo, siguen el Mar Rojo y llegan hacia Israel. Gracias a Dios, ninguno de ellos ha sido efectivo en lo que es, no sé, letal en el Estado de Israel. Porque si uno de ellos hubiese caído de una manera al 100% sobre Israel, sería terrible. La diferencia o lo bueno que tienen estos misiles, como es mucho el tramo, ¿verdad?, que tienen que recorrer, más de 1500 kilómetros, entonces son interceptados en el Mar Rojo por fragatas, ¿verdad?, de ataque, ¿verdad? Y entonces envían la información a Israel, a los servicios de inteligencia, y los servicios de inteligencia interceptan los misiles que vienen de Yemen en el aire, y por supuesto todo lo que es el destrozo del misil que es interceptado cae en el Mar Rojo y llega sin efecto, o prácticamente no llega nada al Estado de Israel. Mire qué interesante es lo que estamos viendo. Esto es muy importante para que podamos entender cómo se va dando la historia. Y hay dos cosas que yo quiero mostrarles acá. Número uno, estos dos estrechos. Usted sabe que el 30% del comercio mundial, llámese de petróleo, llámese de, no sé, de cualquier cosa que venga de Asia, ¿me entiende? De Asia. Acá nosotros tenemos China, ¿verdad? Acá tenemos China, tenemos la India, ¿cierto? Tenemos Japón, tenemos las Coreas. Todo lo que viene de Asia, el 30% de todo lo que se desplaza para acá, viene y atraviesa, ¿verdad?, aquí este sector. Y habría que incluir también lo que pasa acá, porque acá sale petróleo. Mucho petróleo sale y atraviesa el estrecho, ¿cierto?, de Hormuz. Viene el petróleo y tiene que entrar aquí en el Golfo de Adén. Este es el Golfo de Adén. El Golfo de Adén. Y les decía que en primer lugar lo que comenzaron a hacer los hutíes entonces fue a bombardear Israel. No llegaron los misiles porque fueron interceptados, pero comenzaron, como ellos se declaran pro-palestinos, comenzaron a atacar a Israel. Y lo segundo que ellos están haciendo, que es muy preocupante para el mundo entero, es que hasta el día de hoy los rebeldes hutíes están atacando los navieros o cargueros o barcos comerciales que se desplazan por el Golfo de Adén, que es el estrecho de Adén, por todo este sector. Y por supuesto los cargueros se vienen por todo el Mar Rojo y cruzan hacia Occidente, hacia el Mar Mediterráneo, aquí en lo que se conoce como el Canal de Suez. Hace meses atrás, un carguero con alto tonelaje, aquí en este estrecho,
en el canal de Suez encalló, ¿se acuerda? Y se retrasaron muchos envíos de carga que venía para Occidente, y entonces eso produjo un gran colapso. Pero lo preocupante que estamos viendo acá, que estos cargueros, aquí tenemos uno que ya está en el estrecho del canal de Suez, ¿verdad? Que estos cargueros están siendo atacados en el Golfo de Adén. Están siendo atacados acá. Y esto, por supuesto, está trayendo una inestabilidad sin precedentes a lo que es entonces la economía mundial. Y ahí sí que estamos metidos en un problema. Y ahí sí que estamos metidos en un gran problema. Porque si eso es así, entonces ya hay muchos cargueros que han tenido que tomar la determinación de irse hacia el sur de África y dar la vuelta, hacer el tiro largo, como se dice, y dar la vuelta por el sur de África y llegar hacia acá, hacia Occidente, ¿cierto? El problema es que eso trae demora en el tiempo y, por supuesto, intereses en el transporte, en el flete del producto. Y por supuesto, vaya, eso está trayendo un colapso o un inicio de colapso sin precedentes. Ahora, ¿por qué yo hablo todas estas cosas? A lo mejor para muchos puede parecer esto sin importar, pero vaya que es importante lo que estoy hablando. Porque en el último tiempo, todo lo que tiene que ver con el Medio Oriente, escuché lo que estoy diciendo, va a traer una repercusión económica desestabilizadora en el mundo como usted no se lo imagina. Y lo último que está, vamos a ir ya a las informaciones que están ocurriendo y lo que se ha declarado públicamente, que es que el conflicto, y de esto quiero hablar y detenerme a hablar harto sobre esto, el conflicto en el norte se ha agudizado de una manera sin precedentes. Si viene siendo cierto, el 7 de octubre, Hamas, la yihad islámica, desde Gaza atacaron Israel. Pero desde el 8 de octubre, un día después, Hezbollah, el Partido de Dios, que es una organización, que vamos a estar dando detalles más adelante, es una organización, verdad, pro-iraní, que se esmera o se esfuerza directamente en destruir a Israel, ha lanzado ataques constantemente a la parte norte de Israel. Y vamos a hablar un poco sobre esto, para que nosotros vamos un poco entendiendo quién o qué representa esta agrupación. Primero nos vamos a trasladar al Líbano para ver algunos detalles técnicos acá que son muy importantes que lo podamos entender. Acá tenemos entonces en un mapa actual tenemos a Israel, ¿cierto? Y en el norte tenemos el Líbano. Vamos a estar viendo algunas cosas que son muy importantes y vamos a estar dando detalles también de quién es entonces Hezbollah. Bien, lo que usted está viendo a continuación, es los partidos o los movimientos influyentes que hay en el Líbano. Estamos viendo el mapa que usted está viendo ahí, es el Líbano. Ahí tenemos la foto que sale a su derecha, es Hezbollah. Y ¿por qué yo les traigo este mapa? Porque aquí estamos viendo nosotros la tendencia de creencia de la población. Dicho sea de paso, tengo que aclarar dos cosas dentro del mundo árabe. ¿Ya? Eso es importante que lo podamos entender y lo quiero que usted lo entienda ahora. Dentro del mundo árabe hay dos tendencias, podríamos decir, religiosas, que esas dos tendencias obedecen a dos formas de ver
la vida del más elevado profeta del mundo musulmán, que es Mahoma. ¿Ustedes saben eso? Eso se data del siglo VII, del año 600 y tanto a partir de en adelante. Y entonces estas dos tendencias árabes están relacionadas con lo que es el movimiento chií y el movimiento suní, ¿ya? Por eso es que entre árabes tampoco se entienden. Por eso es que usted va a ver a árabes, ¿verdad? E inclusive hay árabes que trabajan dentro del Estado de Israel también, que trabajan, muchos de ellos, miles de ellos trabajaban hasta el 7 de octubre del año 2023. Y con lo que pasó, por supuesto, Israel se tuvo que retraer y limitar completamente, hasta el 90% prácticamente, el trabajo de los árabes en territorio israelí. ¿Por qué digo esto? Porque hay grupos más, que se entienden con Occidente, y hay grupos que son más radicales dentro del mundo islámico, que no quieren nada con Occidente, y de hecho ven a Israel y a Estados Unidos como la cabeza de la serpiente, ellos ven. Entonces, porque hay dos tendencias árabes, está la suní y está la corriente suní. Ahora voy a explicar algunas cosas que son muy importantes, y las voy a decir ahora y que puedan ser entendibles. Por ejemplo, dentro de los grandes actores en Medio Oriente, tenemos dos grandes patrocinadores de lo que es el petróleo que, llega a todo el mundo. Tanto el petróleo iraní, las refinerías de petróleo iraní, como el petróleo saudí o de Arabia Saudita, ¿ya? Acá hay otros países que por supuesto también son ricos en petróleo, ¿cierto? Como Qatar, Emiratos Árabes Unidos, como Bahrein, pero son más pequeños, pero igual son ricos en petróleo. ¿Pero por qué yo hago este punto? ¿Por qué? Porque aquí, e inclusive siendo grandes potencias y siendo estando islamizados ellos todos, hay dos potencias acá que no se ven la suerte y constantemente están teniendo confrontaciones, sobre todo aquí en el estrecho, en este estrecho, que es uno de los estrechos más peligrosos que existen hasta el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque la gran cantidad de la población iraní es chií y la gran población de Arabia Saudí es suní. Por eso es que usted va a ver Arabia Saudita, que es más pro Estados Unidos. De hecho, ellos tienen en su fuerza aérea mucho armamento de Estados Unidos, incluyendo F-16, porque son suní. Son más abiertos a lo que es el mundo occidental. Pero acá tenemos la corriente chií, que es mucho más medieval, si se quiere llamar así, tiene una perspectiva mucho más antigua, y por supuesto ellos tienen como aliado principal a Rusia. Entonces, el futuro, amados, en relación a todo lo que estamos analizando, va a ser muy, muy determinante en Medio Oriente. Seguimos entonces con Líbano, ¿cierto? Estaba haciendo esa aclaración. ¿Por qué? Porque en lo que respecta a Líbano, donde vamos a estar hablando muchas cosas, tenemos la separación en el gráfico de lo que es las corrientes religiosas en el Líbano, y todo lo que es la parte verde, ¿verdad? Donde está Tiro y Sidón, usted lo puede ver ahí en el mapa, es de corriente chií, es decir,
pro-iraní. Y la parte que está en el norte también son pro-iraní porque son chií. Y se va dando cuenta usted que es poca la población suní en este caso. Hay población suní también en el Líbano. Y hay población maronita, también cristiana, cristianos maronitos, un 21,1%. Y hay otros cristianos también, que es ya la parte más anaranjada, y la parte rosa son drusos. Por lo tanto, tenemos un problema acá. ¿Y cuál es el problema? Que Hezbollah se adueñó prácticamente de la parte sur del Líbano, la parte norte de Israel. Y eso va a dar como resultado, nos vamos a remontar algunos años atrás para conocer un poco la historia. Y darnos cuenta, un poco para hacer historia, cómo llega a aparecer Hezbollah en la historia. Escuche con atención. Tenemos que remontar la historia aproximadamente al año 1947, cuando el mandato británico le entrega a la Organización de las Naciones Unidas, para que la Organización de las Naciones Unidas pueda mediar la situación y desarrollar un Estado judío y un Estado palestino. Cosa que iba a indignar, por supuesto, a los palestinos, y aún más se iban a indignar cuando el 14 de mayo de 1948 David Ben-Gurión proclama el Estado de Israel. Desde ahí en adelante comenzó un conflicto sin precedentes. Vaya tomando mucha relevancia sobre lo que estoy diciendo, porque actualmente, voy a volver al mapa acá para que usted pueda entender, hay un río que se llama el río Litani. Porque, ¿qué ocurre? Ocurre de que Israel ha visto como en los últimos meses Hezbollah se ha acercado hacia la parte sur del Líbano, que es las proximidades, ¿verdad?, de Israel. Entonces, si viene siendo cierto, hay sistemas de cúpula de hierro acá, en este sector. Esta es la parte sur, este es el mar de Galilea, el lago de Tiberíades, ¿cierto? Que nosotros los cristianos conocemos que aquí es donde Jesús hizo milagros, anduvo sobre el mar, etcétera, etcétera. Esta es la baja Galilea, esta es la alta Galilea, ¿ya? Pero ocurre que aquí hay sistemas de cúpula de hierro también, pero jamás se ha venido, Hezbollah se ha venido acercando mucho hasta este lugar y ha venido lanzando cohetes, proyectiles, porque jamás no tiene simplemente mini proyectiles. Eso es muy importante que lo podamos entender. Jamás Hezbollah tiene misiles de alta precisión, no es cualquiera. ¿Y qué ocurre? Israel ha tenido que vaciar prácticamente todo este sector, el norte de Israel, sur del Líbano, ha tenido que sacar toda la gente de acá, toda la gente que tenía sus sembrados, la gente que vivía en valles, en pequeños pueblitos, toda esta gente, escúcheme lo que estoy diciendo, esta gente de estas villas o de estos sectores, provincias del norte de Israel, ha tenido que ser prácticamente echado de sus casas. Ya no pueden seguir con sus sembrados, no pueden seguir haciendo absolutamente nada,
porque han tenido que ser sacados de ahí por el ejército, por las FDI, la Fuerza de Defensa Israelí, han tenido que ser sacados y llevados hacia el centro de Israel, hacia la parte más céntrica, hacia las grandes ciudades, y metida dentro de hoteles. Porque desde el 8 de octubre, el día después de la masacre de Hamás y la yihad islámica desde Gaza, toda esta región se ha visto completamente afectada por constantes lanzamientos y constantes hostigamientos de Hezbollah hacia Israel. ¿Y por qué yo les hacía mención acerca de Litani? Bueno, Litani es un río que está por este lado. No lo voy a buscar ahora porque si no lo vamos a llevar mucho tiempo, porque está por acá. ¿Y qué es lo que está exigiendo a Israel a Hezbollah? Está exigiendo que Hezbollah se vaya hacia el norte. Bueno, de hecho sea de paso, acá en esta parte, míreme, hay una línea, hay una carretera que se supone que es administrada por estamentos de la ONU, que se entiende que es un territorio neutral y donde no se puede acercar Hezbollah a este lugar. Pero lamentablemente, para Hezbollah y para Irán, lo que no se entiende, bueno, ellos no entienden moral, no entienden derecho, solamente por la fuerza. ¿Y qué es lo que está pidiendo Israel? Israel está pidiendo que Hezbollah se retire del sur del Líbano y se vaya hasta el río Litani, que está más al norte, para poder crear un espacio de defensa para que ambos no sean agredidos. Porque ya la escalada ha llegado a un nivel sin precedentes. Y que por supuesto, en los futuros no se descarta, en los próximos días, a lo mejor en los próximos meses, no se descarta una batalla sin precedentes, donde el problema es mucho más grande, y vamos a estar hablando más adelante sobre eso. Pero quiero que entendamos algunas cosas que vamos a estar mencionando ahora. ¿Qué quiero que entendamos? Hezbollah entonces se forma en ese tiempo. Bueno, Israel, el conflicto del Líbano, estoy diciendo, a Israel data desde los años 70 aproximadamente. Y en 1978 Israel ocupa parte de los territorios libaneses en la operación Litani, asentándose en una franja situada al sur del río del mismo nombre, el río Litani. Más de 1000 civiles murieron en esa confrontación. 1948. En junio de 1978, las fuerzas israelíes se retiraron del Líbano, aceptando, ¿verdad?, que Israel denominaría zona de seguridad todo lo que es la línea limítrofe entre el norte de Israel y el sur del Líbano. Lo declararon como una zona de seguridad. En esta región, los israelíes han contado con la ayuda de milicias libanesas, con el ejército del sur del Líbano, a los que proporcionaron instrucción militar y ayuda económica. Acá en el Líbano se tiene que entender lo siguiente: se tiene que entender que hay un ejército libanés, pero también está Hezbollah, que es un grupo armado por la Guardia Revolucionaria de Irán para contrarrestar a Israel. Durante el verano de 1982, Israel puso en marcha nuevamente una gran ofensiva contra el país vecino. En esta ocasión se hizo con el control de Beirut. Beirut, ¿verdad?, es la capital del Líbano, que fue sitiada y bombardeada durante meses en 1982. Hasta que las fuerzas de la Organización para la Liberación Palestina aceptaron salir de la ciudad. Las operaciones militares recibieron el nombre de Paz para Galilea. Las fuerzas israelíes ocuparon Beirut hasta julio de 1983, cuando se retiraron
al río Aguali, al norte de Sidón. Toda la zona comprendida entre el río y la frontera siguió ocupada hasta 1985, cuando retrocedieron nuevamente hasta la zona de seguridad. ¿Y qué ocurre? Israel entonces, las fuerzas de Israel fueron asediadas durante este periodo por multitudes de grupos armados libaneses. Estoy hablando de 1983, 84, 85 de ahí en adelante. Entre los que destacaron los surgidos de diferentes comunidades, pero predominó una comunidad, un grupo de la comunidad chií, la más numerosa del sur del Líbano, los planos que les mostraba anteriormente. Entre ellos se ocupó un lugar muy referente, Hezbollah, que se designa el Partido de Dios, fundada en 1982. Las relaciones entre las distintas milicias libanesas se han caracterizado a menudo por la rivalidad, es decir, entre el ejército libanés, que es un país, y las fuerzas de Hezbollah también han tenido innumerables enfrentamientos políticos. Pero es tan grande la influencia de Hezbollah que Hezbollah también está en lo que es lo más alto de la cúpula política entonces del Líbano. Por su parte, entonces, el poder de Hezbollah se acrecentó desde su creación en 1982. Por su parte, el gobierno libanés decretó el desarme de todos los grupos armados de todo el Líbano, pero en excepción de Hezbollah, que Hezbollah se hizo fuerte en el Líbano, específicamente en el sur del Líbano. Y desde 1991 los combates en el sur del Líbano involucrados a Hezbollah y la fuerza de Israel han tenido constantemente enfrentamientos constantemente. Y por supuesto de ahí vinieron muchos enfrentamientos más, muchos, donde Israel tuvo fuerzas en el Líbano. Por ejemplo, el 11 de abril de 1996, Israel emprendió la operación Uvas de la Ira, que se prolongó por espacio de 17 días y que supuso la reanudación de los ataques contra Beirut por primera vez desde 1982. Más de 300.000 libaneses y 30.000 israelíes se vieron obligados a huir de sus hogares para no perecer en la contienda. Las hostilidades acabaron en un nuevo acuerdo con disposiciones relativas a las protecciones de los civiles para supervisar sus lugares, y por supuesto tuvo muchas fuerzas involucradas como Estados Unidos, Francia, Siria, el Líbano, por supuesto el poder político para poder llegar a una resolución. Y en mayo del año 2000 Israel se retira del Líbano. ¿Y qué pasó? Hezbollah, cuando Israel se retiró, rápidamente Hezbollah se comenzó a acercar hacia el sur, hacia el sur, hacia el sur, hacia el sur. Y hasta lo que se conoce como una de las más grandes batallas que ha tenido que lidiar Israel, que tuvo lugar, cierto, en la guerra del Líbano en el año 2006. ¿Qué va a ocurrir entonces en el año 2006? Vamos a ver por acá, para que usted pueda entender esta gráfica. En el año 2006, entonces va a tener lugar, después de muchas confrontaciones, una gran batalla entre las fuerzas de Hezbollah y también las fuerzas de Israel, donde prácticamente gran parte
¿verdad?, de la parte norte de Israel fue muy sacudida, ¿verdad?, por esta guerra. Según podemos ver ahí en el mapa, todo lo que es la parte roja, ¿ya?, sería territorio que ocupó el ejército de Israel para poder amortiguar las confrontaciones, pero todo lo que son esos puntitos rojos, por ejemplo, los puntitos rojos son ataques de Hezbollah hacia el norte de Israel, toda la Alta Galilea, ¿verdad?, todo la Galilea Baja hasta Nazaret, inclusive llegaron muchos hacia el sur, gran parte del centro norte y centro, podríamos decir, fue golpeado duramente por lo que fue los ataques de Hezbollah. Bueno, y a su lado también Israel atacó gran parte del sur del Líbano, atacó el centro del Líbano también. Por supuesto, Beirut, la capital, fue muy asediada. Y por supuesto también lo que es la parte del aeropuerto de Beirut, el aeropuerto principal, fue muy atacado por Israel. Entonces esto es muy importante que nosotros lo podamos ir entendiendo. Y ahora, ¿por qué es importante en relación a lo que estamos viendo hoy? Porque lo que podríamos ver en los próximos días, vamos a volver al mapa, podría ser determinante. Creo que en esto vamos a tener que tocar un capítulo 3 sobre esto, porque hay mucho más que tenemos que ver. No lo vamos a poder ver por tiempo. Me interesa que el tiempo que ahondemos en esto sea prudente, pero entendible la información que se entrega. Eso es lo que me interesa a mí, que usted entienda todo esto. Entonces, vamos a entrar en un tiempo donde la guerra, según el Salmo 83, vamos a tener en los próximos días una guerra regional donde Irán ha dicho públicamente que si el Estado sionista, como le nombran ellos a Israel, ataca el Líbano, eso va a involucrar también a Irán. Ahora, honestamente, no creo que Irán se involucre directamente en contra de Israel. Quiero hacer un poco de historia, porque sí, en abril creo que ocurrieron hechos muy importantes. El primer hecho fue que Israel bombardeó, creo que fue en Siria, eliminó a un alto mando iraní, y eso trajo, y creo que en su momento también hablamos sobre esto, un gran ataque de Irán hacia Israel. Todo eso fue noticia mundial, donde Irán prácticamente lanzó más de 300 artefactos hacia Israel, entre los cuales se incluían drones, Shahir, misiles también, balísticos. Más de 300 fueron lanzados hacia Israel. Israel no sufrió ni un rasguño prácticamente, porque todos esos artefactos o esos elementos fueron destruidos en el aire.
no solamente por Israel, sino que también con ayuda occidental, Estados Unidos, puede ser Francia, Inglaterra, puede ser Alemania. Y se cree también que con ayuda de algunos países árabes, entre ellos pudo haber estado directamente relacionado a Jordania, que no se alinea mucho, tanto Jordania con Arabia Saudita no se alinean con Irán. Y dicho sea de paso, hay algo bien importante acá. ¿Qué es lo que es lo importante? Que todo, todo lo que comenzó el 7 de octubre del año 2023, ¿sabe por qué? Una de las causas principales que ocurrió esto es porque se iba a firmar un compromiso entre Israel y Arabia Saudita. O sea, lo que menos quiere Irán, que Arabia Saudita se alinee con Israel. Porque eso sería, por supuesto, contraproducente para Irán, porque si los iraníes no se ven con los árabes, menos se ven con Israel. A Israel le convendría tener alianza con Arabia Saudita para darle un golpe, un zapatazo sin precedentes ya a Irán, que no se descarta. Pero ¿qué pasó? Después de que Irán lanzó más de 300 entre misiles, cohetes, entre misiles y drones, perdón, porque una cosa es un cohetito, otra cosa es un misil, misiles inteligentes con alta tecnología, etcétera, no vamos a hablar sobre eso. Pero Israel le mandó un mensaje el mismo día del cumpleaños del líder supremo de Irán, que no vamos a nombrar porque nos pueden restringir en YouTube. Y le llevó con cazabombarderos de alta precisión, como los F-35 que tiene Israel, el único país que tiene F-35 en Medio Oriente de tecnología sigilosa es Israel. Le llevó a las mismas puertas de las instalaciones de Isfahán, Isfahán está por aquí, hasta las mismas puertas. Vamos a Isfahán, aquí está Isfahán. Entonces por aquí Irán mantiene instalaciones, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver, que se entiende que Irán está preparando una bomba atómica para lanzar en contra de Israel y que lo ha prometido abiertamente. Entonces Israel atacó Isfahán y llegó hasta las mismas narices de las instalaciones atómicas, dándole un claro mensaje a Irán diciéndole que si queremos, mañana mismo te podemos eliminar. Vaya, qué interesante. Y entonces está claro que Irán no se va a ver involucrado directamente en contra de Israel, y si lo hace, ya por supuesto sería una guerra generalizada en Medio Oriente, y que podría ser, pero Irán siempre va a ser como ¿verdad? El perro faldero, ¿verdad? Que siempre tiene a sus séquitos que hacen todo lo que Irán dice. Irán da la orden. Claro, por eso nunca fue directo con Israel, sino que creó el eje de la resistencia a través de sus marionetas, tanto en Siria como en Líbano, como en la Franja de Gaza, como en Cisjordania, como en el sur oriente acá, en el Yemen. Lanzan constantemente ataques en contra de Israel. Mucha tela que cortar, ¿no? Mucha información que entregar. Tenemos mucho que decir, mucho que hablar. Pero vamos a dejar hasta aquí esta parte. Vamos a hacer posteriormente una tercera parte sobre esto, sobre el Salmo 83, porque hay mucho más que ir avanzando en esta importantísima temática acerca de las profecías bíblicas, ¿verdad? En relación a
Israel. Así que esperamos que este tiempo haya sido de mucha edificación para su vida, y si es la voluntad del Eterno, estaremos en un próximo programa junto a ustedes compartiendo entonces Israel en las profecías bíblicas. Esto ha sido la segunda parte entonces del Salmo 83. Que Dios le bendiga.